Buenas tardes, chicos, buenas tardes, vamos a comenzar ya. Bien, siendo ya la 1:35, nos va a pasar el tiempo. Bueno, vamos a presentarnos primero, no creo que me conozcan. Actualmente solamente estoy dictando clases teóricas, ya no estoy haciendo práctica por motivos de agenda. Voy a presentarme, soy el doctor Aldo Renato Casanova Mendoza, soy médico neumólogo asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, es uno de los hospitales más importantes del MINSA. Si alguna vez quieren ir a ser internado allá, pues tendrán que estar entre los primeros puestos del ranking, porque son los que primero se llenan, ¿no? Loaiza, 2 de Mayo, Revalliati y Almenara. Y si quieren hacer especialidad en un hospital, tendrán que hacerlo postulando a determinada universidad, porque lastimosamente ahí sí es un circuito un poquito más cerrado. Me gustaría que vayan, no tanto como posgrado, quizás como pregrado en algún momento, porque es un hospital emblemático. Es el hospital histórico, ¿no? Y en donde van a tener gran cantidad de patología, ¿no? Una cantidad de patología, al menos para semiología y para medicina interna, bárbara, ¿no? Bueno, también trabajo en lo que sería la parte privada, en Sana EPS, antigua llamada Pacífico. Y bueno, soy miembro de algunas sociedades de neumología, la peruana, la americana, la europea y latinoamericana, ¿no? Bueno, ya me conocen, soy docente aquí de la San Martín ya 5 años y agradezco otra vez la confianza de haberme invitado a dictar la teoría de fisiopatología. Creo que ustedes, ¿le dicté fisiología a ustedes? Sí. Ah, entonces me conocen, ya me conocen. Mucho lustre, mucho lustre. Vamos. Vamos a hablar ahora de fisiopatología. Vamos a hablar de cómo es que el pulmón y las vías respiratorias se defienden contra los diversos agentes nocivos, principalmente inhalatorios, que le pueden provocar finalmente noxa o enfermedad. Al pulmón le llegan constantemente agentes patógenos, principalmente por las vías aéreas, mediante la inhalación de aerosoles, contaminantes, cuerpos extraños o gases tóxicos, ¿no? Por ejemplo, Lima, una ciudad tan contaminada, tan hacinada, respiramos aire rico en partículas de monóxido de carbono, de alquitrán, de carbón, producto de la combustión de los motores. Idealmente, esos elementos nocivos no deberían ingresar a nuestro organismo. ¿Qué hace el aparato respiratorio? Intenta, por diversos mecanismos, principalmente de barrera, que estos elementos nocivos lleguen finalmente al interior del cuerpo y pasen sobre todo a la sangre. Un elemento de barrera que ustedes conocen son estos pelitos que están en nuestras fosas nasales, en las narinas, se llaman las vibrisas. Ustedes hagan la experiencia de levantarse a primera hora, coger un papel higiénico blanco y pasarlo por su narina y van a ver que sale negro, ¿sí o no? ¿Y negro por qué? No porque sean sucios, sino porque las vibrisas han cumplido su función, que es ejercer un filtro de los elementos particulados grandes que se encuentran en el aire normalmente. Es como una especie de filtro. No es bueno agarrar una pinza y estar y sacándoselos. Están rompiendo una barrera natural de defensa. Pero también en el interior de las vías aéreas hay moco. Recuerden fisiología. Existen las células caliciformes que forman moco en las vías aéreas, sobre todo tráquea y los bronquios, ¿recuerdan o no? Y tenemos las células de la clara, que forman moco a nivel de los bronquiolos. ¿Ese moco qué función tiene, chicos? La función de atrapar mecánicamente elementos nocivos, ya sean bacterias, ya sean partículas de carbón, ya sean contaminantes. Lo atrapa como atrapa un papel atrapar mosca a una mosca. Lo atrapa. Y los cilios de la mucosa respiratoria lo que van a hacer es llevar ese moco con las partículas hacia la zona laringia. Y ahí nosotros o lo expectoramos o lo deglutimos. ¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa? Se llama el clarans mucociliar. El clarans o barrido mucociliar. Bueno, de esa manera intentamos que nuestras vías aéreas y los pulmones no se enfermen por la llegada constante de elementos patógenos. Pero resulta que a los pulmones no solo le llegan elementos nocivos por la vía aérea, también le pueden llegar por otras vías.
por ejemplo, por la sangre. Ejemplo, soy un drogadicto, adicto a la heroína. Recuerden que la heroína es una droga endovenosa, ¿de acuerdo? Y bueno, los drogadictos a la heroína no van a tener ningún tipo de medida de limpieza ni de asepsia. O sea, olvídense del algodón con alcoholcito, olvídense de eso. Agarran, se lamen el brazo y se inyectan la aguja o la jeringa que encontraron tirada en el parque. Y con un poco de agua de caño han disuelto su pepita de heroína y se inyectan para drogarse. Cuando inyecto, estoy introduciendo al torrente circulatorio millones de bacterias. ¿Y esas bacterias dónde van a terminar? En los pulmones. Porque recuerden que 100% del gasto cardíaco pasa por los pulmones en un minuto. Recuerden, fisio, no hay órgano más perfundido en el cuerpo que los pulmones. Otro sería la vía transtorácica o por contigüidad. Ejemplo, salgo del Hospital 2 de Mayo, que es un hospital bonito, pero está en una zona fea. ¿Sí o no? ¿Conocen o no conocen? Está cerca de Tacora, La Parada, lugar difícil. Salgo de guardia con mi mochilita, 8 de la noche, y en eso intentan asaltarme. Y yo hago resistencia para proteger mi celular. Y agarran y te meten un verduguillo. ¿Qué es un verduguillo? Un fierro que le han sacado punta, ¿de acuerdo? Y lo han curado. ¿Saben lo que es curar? Lo embadurnan con heces fecales. Entonces te lo meten al pecho. Probablemente la punta no llega al pulmón. A lo mejor desgarra un poco la pleura o los músculos. ¿Y qué pasa? Que la infección que estaba en la pared torácica, por contigüidad, comienza a extenderse y termina afectando la pleura y los pulmones, desarrollando tremendos abscesos o tremendos empiemas que son acúmulo de pus. ¿Me entienden o no? Otra forma, cómo es que las noxas alcanzan a los pulmones o a las vías aéreas. Miren, aquí estoy graficando en este collage los gases de la combustión, que son elementos contaminantes, los virus, las bacterias como el neumococo. Recuerden que el neumococo es la bacteria más importante, causante de neumonías adquiridas en la comunidad, sobre todo en jóvenes y adultos. Aquí tenemos la tuberculosis. El Perú se encuentra entre los países con mayores tasas de tuberculosis de América y del mundo. Nuestra tasa de tuberculosis está por encima de los 100 por 100.000, lo cual es una barbaridad si contrastamos la realidad de Chile, que es menos de 20 por 100.000. Bueno, estamos respirando estas bacterias. ¿Y qué decir de elementos como el humo de cigarrillo, que comienza a acumular alquitrán en el pulmón y que predispone al desarrollo de cáncer? Todo esto afecta las vías aéreas y los pulmones todos los días. ¿Pero por qué no nos enfermamos? Por diferentes mecanismos que vamos a ir viendo en la clase. ¿Qué elementos nos pueden dañar? Agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Virus, el más frecuente, rinovirus, adenovirus, coronavirus y el virus de la influenza. ¿Aparecen cuándo más? Aparecen con los cambios de estación, ¿sí o no? Sobre todo con los cambios de frío-calor, calor-frío. Bacterias, neumococo, Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumonia, ¿no? Hongos, me pongo a limpiar mi cuarto y abro mi closet lleno de zapatillas con un hongo medio verdoso, lo sacudo sin protegerme y respiro gran cantidad de hifas, pseudohifas o levaduras, de Aspergillus, de Penicillium, de Mucor, es decir, una serie de hongos que están normalmente en nuestras casas y nos pueden provocar daño. Parásitos. ¿Hay parásitos que pueden dañar el pulmón? Por supuesto. Ustedes que han llevado parasitología, ya llevaron, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Pueden acordarse de algún parásito que pase por el pulmón durante su desarrollo evolutivo? ¿Cómo se le llama a esos parásitos, sobre todo gusanos, que hacen ciclo evolutivo en los pulmones? ¿Cómo se llama ese ciclo? El ciclo de los, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ahí están ciertos gusanos, por ejemplo, Strongyloides cercolaris, las uncinarias, Necator americanus, Ancylostoma duodenale, ¿cómo se llama esta? Ascaris lumbricoides, ¿se acuerdan o no? Pueden provocar ciclo de los. O otra,
¿Cómo se llama ese gusano plano, cortito, chiquito, que se adquiere por comer langostinos o cangrejos crudos de río? Pregunta de parásito, que supone que ya sabe. ¿Cómo se llama? El Paragominus westermani. Y también te puede dar paragominiasis y te afecta el pulmoncito. Bueno, gases tóxicos, anhidrido sulfuroso, ozono, óxidos nitrosos, humo de cigarrillo. Aquí faltaría agregarle humo de la leña, ¿no? Que también es un elemento nocivo para nuestra salud pulmonar, monóxido de carbono. Y miren, qué interesante. Yo quiero ser joven para siempre. Me aplico botox, me meto ácido hialurónico, me echo como 50 cremas y me meto a cámara hiperbárica. Pues al final voy a terminar más viejo y arrugado. ¿Por qué? Porque una cámara hiperbárica, es decir, darle a una persona oxígeno en excesiva dosis, en vez de rejuvenecerte, te va a envejecer, porque va a generar mayor destrucción celular, debido a que el oxígeno en altas concentraciones genera free radicals. ¿Alguien me dice qué es el free radicals? ¿O qué son los free radicals? Son los radicales libres. ¿Y los radicales libres qué producen en la célula? Producen destrucción de membrana celular, lipoperoxidación. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan química o no? ¿Qué es un free radical? Una especie química que tiene un electrón desapareado en su última órbita y que lo vuelve un elemento químico muy reactivo. ¿Se acuerdan o no? Radical superóxido, oxidrilo, hidroxilo. Tiene que ver con oxígeno en altas concentraciones. Si trabajo en una mina, soy minero, o soy marmolero, o trabajo con yeso, con arcilla, o soy albañil, definitivamente voy a respirar sílice. Recuerden que sílice es el elemento más abundante en la tierra y se encuentra en la arena, en el granito, en el cemento, en el mármol, en el vidrio. ¿Ok? Así que puedo hacer silicosis, o asbestosis, o antracosis si trabajo en una mina de carbón mineral, o hierro si trabajo en una siderúrgica, se llama siderosis. Si fumo cigarro, si fumo marihuana, si fumo pasta básica, o si estoy trabajando en un lugar donde hay mucha contaminación, voy a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El más conocido es el enfisema pulmonar. Ya lo van a ver eso cuando lleven medicina 2. Si trabajo en una florería, o trabajo como agricultor, o trabajo como, digamos, en industria de los lácteos o de los quesos, voy a respirar hongos, enzimas o pólenes y voy a desarrollar diversos grados de broncoespasmo. ¿De acuerdo? Drogas no solamente me refiero a drogas ilegales. Cuando me refiero a drogas me refiero a medicamentos. Hay medicamentos que son buenos para una cosa, pero terminan dañando el pulmón. Un ejemplo es la bleomicina, que se usa para el cáncer, sobre todo cáncer de testículo y de gónadas, y te puede fibrosar el pulmón. Ojo, no se olviden que el 90% de lo que yo pregunto lo hablo, y 10% está en las diapositivas, por si acaso. Así que no me van a decir, doctor, lo que usted ha preguntado no está en la clase, ¿y quién te ha dicho que tiene que estar? ¿Se dan cuenta o no? Así que por eso es importante que vengan a mi clase. Y por ejemplo, si tengo una arritmia cardíaca y tomo amiodarona, la amiodarona es un antiarrítmico, me mejora la arritmia, pero me puede provocar fibrosis de pulmón. ¿Se dan cuenta o no? Como una droga, en este caso un medicamento, puede dañar también el pulmón. Secreciones, bucofaringia y gástrica. Tenemos al abuelo que está grave en el hospital, o en la clínica, en la clínica. Van a visitar al abuelito, ¿y qué le llevan? Ositos de peluche, globitos, ¿no? Que te recuperes, abuelito, no, que dicen no, ¿cómo le dicen a los abuelitos? No, la nona es la abuelita, y la abuela como dicen, el no sé cómo será. ¿Ya? Y le ponen fotitos, está bien, todo chévere. Lo que no saben es que el abuelo está en coma. No ven nada de lo que le han traído. Lo que deberían hacer es ponerse un par de guantes, coger un poco de gasa con agua bicarbonatada y limpiarle la boca y los dientes. Porque durante la noche de seguro el pobre abuelo se está broncoaspirando y está llevando toda esa alta carga de bacterias de la boca hacia los bronquios y a los pulmones, desarrollando riesgo a neumonías aspirativas. Bueno, radiaciones, radioterapia, por ejemplo, doctor, mi mamita le han sacado la mama por un cáncer de mama.
pero ahora tiene fibrosis, doctor. ¿Qué ha pasado? Bueno, a tu mamá le sacaron el tumor de la mama, después le hicieron radioterapia complementaria, quemó el cáncer de mama que sobró, pero la consecuencia es que te quemó el pulmón y te ha generado una fibrosis post-radioterapia, se le llama fibrosis post-actínica, ¿de acuerdo? Otra forma como un elemento físico puede dañar los pulmones o las vías aéreas. No olvidar el virus de la gripe. A ver, chicos, ¿qué están haciendo en la computadora? ¿Están grabando o qué están haciendo? ¿Ah? Ya, ciérrame la computadora. Atiendan. Bien, virus de la gripe. Ciérrame esto. Bien, atiéndanme, dejen los celulares, atiéndanme. Aquí está todo explicado. ¿Virus de la gripe es uno solo o son varios? Varios. ¿De qué depende el tipo de virus? Depende de la hemoaglutinina o de la neuroaminidasa que está en la superficie. ¿Se acuerdan la epidemia del AH1N1 o no? ¿Se acuerdan? Era el virus de la influenza A que tenía hemoaglutinina 1 y neuroaminidasa 1. Pero ahora estamos con un pequeño brotecito de AH3N7. ¿Qué significa? Que es un virus influenza A, hemoaglutinina 3, neuroaminidasa 7. ¿Me entienden? ¿Por qué es importante vacunarse todos los años? Porque todos los años el virus cambia de neuroaminidasa y cambia de hemoaglutinina. Es por eso que se requiere vacunarse, porque requiere un nuevo refuerzo inmunológico. ¿Me hago entender o no? Bien. Ahora, es muy importante las defensas, ya sea innatas como específicas de la vía aérea y de los pulmones para estar sanos. Yo soy neumólogo. Todos los días veo pacientes con pseudomonas, con tuberculosis, con estafilococo, con micoplasma. A pesar que use mascarilla, tengo un riesgo potencial de enfermarme. ¿Qué hago para evitar enfermarme? Alimentarme bien, lavarme las manos y en lo posible no exponerme a nada que me inmunodeprima. Pero si más adelante me da una enfermedad que me inmunodeprima, es probable que desarrolle sobre todo tuberculosis. ¿Por qué? Porque recuerden que el bacilo de la tuberculosis vive en el cuerpo de la persona hasta 30, 50 años y puede vivir en los ganglios iliares de tus pulmones, aquí, en los hilios pulmonares, y ahí están. Y cuando te bajan las defensas, desarrollar enfermedad. Así que si algún día te da tuberculosis en un trabajo X y tú quieres demandar al trabajo, vas a perder el juicio, porque no se podrá poder saber en dónde te infectaste. A lo mejor fue cuando llevabas tus estudios de pregrado, ¿me entienden o no? Porque el bacilo vive ahí mucho tiempo. Bien, ahora vamos a ir avanzando. Un mecanismo de protección contra las infecciones y contra los daños de la vía aérea y los pulmones es el acondicionamiento del aire. Aire de Lima. Bueno, anteayer he estado en Europa, he llegado de Francia. El Congreso, no lo digo por tirar pata, les comento. Ya, he estado en París. Primera vez que voy a París, primera vez. Lindo, hermoso. Pero qué bárbaro, ¿cómo fuman? ¿Cómo fuman? Aproveché de irme a Berlín y a irme a Barcelona. Fuman, qué bárbaro. La verdad que no pensé la magnitud de tabaquismo que hay en Europa. En Perú no fuman, ¿ah? ¿Sabían ustedes? Perú tiene una tasa de tabaquismo de 4.7%. La tasa de tabaquismo en Europa está por encima del 20 a 25%. ¿De acuerdo? Está en su cultura fumar, ya está en su cultura fumar. Es por eso que en ellos el EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, es un problema de salud pública. En el Perú no. En el Perú no se fuma, en el Perú se cocina con leña. 40% de la población peruana cocina con leña. ¿De acuerdo? Y ellos también tienen riesgo de hacer EPOC. Aquí va mi comentario. Que esta gente que está fumando, a pesar de que su vía aérea, que sus cilios, que su moco intenta limpiar el aire, es probable que no lo va a conseguir. Porque miren, es una chamba fuerte, ¿eh? Aire sucio, frío y seco. No puede llegar hacia el alveolo. Entonces toda la mucosa respiratoria, partiendo de la pituitaria a la mucosa tráqueo-bronquio-bronquiolar, tiene que ese aire calentarse, humedecerse y de esa manera llegar acondicionado a los alveolos. Pregunta, chicos, ¿cuándo es más frecuente que me dé una infección traqueal o bronquial?
si respiro por la nariz o si respiro por la boca todo el día. Por la boca, ¿de acuerdo? Ahora se entiende por qué los niños con rinitis alérgica que paran con la nariz tapada a cada rato se enferman de la garganta, porque duermen y están toda la noche, ¿no es cierto? Roncan, y roncan porque se crea turbulencia en la orofaringe, porque la nariz está totalmente congestionada por mucosa edematizada o por hiperplasia de cornetes. Y al tiempo ese niño o niña desarrolla faringitis, traqueitis y bronquitis. Y la mamá, ¿qué dice? Otra vez cayó mi hijo, ¿no es cierto? Y paran de pediatra en pediatra. Es porque está saltando el acondicionamiento del aire. Otro mecanismo de defensa del aparato respiratorio es la tos. Como esto. Tos es un mecanismo reflejo que lo que busca es expulsar todo elemento nocivo que se encuentre en las vías aéreas idealmente. Es un mecanismo caracterizado por una inspiración y una expiración con glotis cerrada. Es decir, yo puedo hacer esto. Perfecto. Pero ahora voy a hacer esto. Cierro mi glotis y lo abro bruscamente. Eso es la tos. Ya, tomo aire, intento botarla, pero la cierro. Se genera una presión y bruscamente lo abro y sale con fuerza. Eso es la tos. Entonces, es un mecanismo de defensa que ocurre por estimulación de receptores traqueales y grandes bronquios. Pero ojo, no solamente se produce tos por estimulación traqueobronquial. Puede haber tos por estimulación de la pleura. Y algo muy interesante, chicos. Puede haber tos por estimulación a nivel troncular. Tos, placa normal, vías aéreas normales. Le tomas una resonancia, tumor a nivel troncular. ¿Por qué? Porque el centro de la tos está en el bulbo raquídeo. ¿Me entienden? Y todo aquello que lo irrite o dañe puede generar también tos. Mucho cuidado con las toses crónicas de causa no esclarecida. Bueno, inicialmente hay una inspiración profunda seguida de un cierre de la glotis y contracción de los músculos respiratorios con aumento de la presión intraalveolar. Se abre la glotis bruscamente y el aire sale expulsado violentamente. De esta manera se puede eliminar partículas o agentes nocivos que han entrado a la vía aérea. Chicos, levante la mano el que no, no el que sí, sino el que no, el que nunca ha tosido porque se aspiró un arrocito. Todos, ¿no es cierto? Estamos con el arroz chaufa. ¿Sí o no? La tos incoercible por un mecanismo de defensa. Y aquí vemos aquí una foto interesante y miren las partículas que salen, ¿no? Es por eso que es importante pedirle a la gente que lo que debe hacer es cubrirse cuando tosa, porque está eliminando gran cantidad de partículas nocivas. Por aquí estreptococos, por aquí micoplasma, por aquí tuberculosis, ¿de acuerdo? Aquí está el tronco y aquí están los elementos nerviosos que participan. ¿Qué elementos nerviosos participan en el reflejo o mecanismo de la tos? Tenemos receptores sensoriales que son derivados del nervio trigémino. ¿Trigémino qué par craneal es? El quinto par craneal. Nervio glosofaringeo, ¿qué par es? 9. El larincho superior y el vago. Vago del 10, ¿no es cierto? Vías aferentes. Es decir, todos estos de acá tienen receptores y vías aferentes que llevan información hacia el bulbo. Y el bulbo va a regresar la información por vía eferente a través del nervio laríngeo recurrente. El laríngeo recurrente, chicos, es aquel que cierra la glotis. Les comento un cachito. Estas clases de fisiopatología son una clase pre de semiología. Porque ustedes, no dudo que todos van a pasar de ciclo. Yo estoy completamente convencido. El próximo año van a ser medicina 1. Felices con su mandilito en el hospital. Dejan facultad al hospital. Y en el hospital van a ver algún día a un paciente que te dice: doctor, estoy mal de la garganta. Ah, será laringitis. ¿Cuánto tiempo lleva usted mal? Un mes. Uy, uy, uy. Cuando un paciente tiene disfonía de más de 15 días, hay que pensar en dos situaciones, o diría tres mejor. Uno, tuberculosis laringia, que te puede provocar disfonía de más de 15 días y no mejora con antibióticos. Dos,
tumor en las cuerdas vocales, un tumorcito, o a lo mejor algo que es frecuente, el papiloma laringio. El papilomavirus es un virus de transmisión sexual. ¿Cómo llegó a la laringe? Imagínense ustedes. Y el otro es la parálisis de cuerda vocal. Tú le das una laringoscopía al paciente y vas a ver que solo moviliza una cuerda vocal, no mueve las dos. ¿Qué está pasando? Seguro que el nervio laringeo recurrente de esa cuerda vocal está afectado y principalmente la causa es cáncer. Así que si tengo un paciente con disfonía más de 15 días, pienso en tuberculosis laringea, en un tumor laringio maligno o benigno como el papiloma, o en una parálisis de cuerda vocal por compromiso del nervio laringeo recurrente, probablemente por una metástasis a nivel de los ganglios cervicales, ¿no? Interesante. Bueno, hay vías aferentes que van hacia los músculos intercostales, al diafragma, de tal manera que uno contrae bruscamente estos músculos, y también los músculos de la prensa abdominal. Causas de la tos, causas inflamatorias. Tenemos, por ejemplo, bronquitis, faringitis, humo de tabaco, humo de leña. Por ejemplo, en París, tú ves a la gente así, con una avidez, y en eso es la tos del fumador. Les importa muy poco que tengan tos crónica. La cuestión es que la adicción puede más. Humo de cigarrillo, humo de leña. ¿Quién no ha tenido bronquitis o faringitis? La tos está ahí muy exigente, ¿no? Sobre todo en la bronquitis es muy productiva. Irritación por procesos exudativos. Reflujo gastroesofágico. Doctor, tengo mucha tos de noche, doctor. Sobre todo en la madrugada. Me levanto con la garganta inflamada y como que siento un sabor ácido amargo en la lengua. Hay que descartarte reflujo gastroesofágico. Probablemente en la noche estás haciendo reflujo. Causas de eso múltiples. Obesidad, o comer muy de tarde o muy de noche, alimentos que generan muchos gases. ¿Qué es el alimento que genera mucho gas? Las harinas. Por ejemplo, de noche, ¿qué toman? Quaker, pan con mermelada, ¿no es cierto? Pura harina. Y eso fermenta rápidamente. Si voy a comer o cenar algo, debería hacerlo por lo menos 2 horas antes de echarme a dormir. Y si voy a dormir, al menos una almohadita o una cabecera un poco elevada para que no haya este problema del reflujo, ¿no? Otro sería goteo nasal posterior, neumonitis, neumonías. Goteo nasal posterior, doctor, paro tapado la nariz, pero no me sale moco por adelante. Siento como que cae por atrás, como que me genera irritación. Y es cierto, tú abres la gargantita con una linterna y ves cómo está fluyendo la secreción amarillenta por atrás, que viene de la nariz. Se llama goteo posterior o postnasal. Causa frecuente, hiperplasia de cornetes, o también tabique desviado. Neumonitis, me pongo a limpiar un baño con lejía. Le echo lejía, agua y salen gases. Y no salgo y respiro todos esos gases. Y termino con tos seca, falta de aire y en la radiografía, lesiones como si fueran telas de araña. He desarrollado una neumonitis. ¿Qué es neumonitis? Inflamación del intersticio pulmonar. Aquí el afectado es el intersticio, el espacio entre alveolo y capilar, mientras que neumonía es inflamación del alveolo, más que todo de causa infecciosa. ¿Se dan cuenta o no? Neumonitis intersticio, neumonía alveolo. Por estímulos mecánicos, ¿quién no ha pasado por ahí por una construcción y en eso ha caído el polvo del granito o el cemento y nos ha venido tos por reflejo mecánico, ¿no? Compresión de vías respiratorias o los tumores. Doctor, una tos que no me deja. Doctor, me duele la espalda cada vez más y estoy bajando de peso. Uy, uy, uy. Baja de peso. Dolor crónico torácico persistente, crónico, y tos. Triada clásica de cáncer. Triada clásica de cáncer. Ahí lo que hay que pedir es una radiografía o una tomografía de pulmones, de tórax. Otro sería afectación de la tensión en las vías respiratorias, por ejemplo en el asma. Doctor, mi hijo para, tose, en las noches y en las mañanas. Hay un pitito y le falta el aire, doctor. Ya, hay que hacer descarte de asma
bronquial. Más aún si esto viene todos los años con los cambios de estación y hay antecedentes de familiares con alergia o con asma también. Humo de cigarrillo, ya saben, elemento químico muy nocivo que va a generar no solamente problemas de tos. El humo de cigarrillo, el tabaquismo, te genera problemas a nivel de las vías respiratorias, te puede generar cáncer de paladar, lengua, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, pulmones. Te puede generar cáncer de páncreas, te puede generar cáncer de riñones y vías urinarias. ¿Por qué? Si yo no fumo por la uretra, fumo por la boca, porque los elementos tóxicos se eliminan por la orina. Incluso hay estudios que hablan que hay más riesgo a cáncer de cuello uterino en fumadoras. No queda claro por qué, pero se ha encontrado. El humo de cigarrillo te genera hipertensión, te genera enfermedad coronaria crónica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica con necrosis y gangrena, sobre todo de piernas y pies. Te puede provocar problemas, aparte de la adicción, si estás embarazada y fumas, que tu niño nazca con bajo peso, o a lo mejor que se aborte, o que nazca prematuro, o que nazca con deterioro de desarrollo neurológico. Y algo interesante, se ha visto que aquellas mujeres que fuman, sus hijos pueden desarrollar asma, independientemente que la mamá sea asmática o el papá sea asmático. Moraleja, no fumen, muchachos, no fumen. Otro problema frecuente en nuestro país es el humo de la leña. El humo de la leña provoca no solamente problemas de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, produce cáncer de pulmón. En mi hospital, que es el 2 de mayo, tenemos hospitalizadas ahorita 7 pacientes con cáncer. Ninguna ha fumado, ninguna. Todas han cocinado con leña y todas vienen de la sierra y la selva y el norte del Perú, donde cocinan con leña. ¿Y quién dice algo al respecto? Nadie dice nada, ¿de acuerdo? Están haciendo cáncer por humo de leña, mucho cuidado. Y aquí vemos tumores metastásicos en el pulmón. Esto genera tos definitivamente. No se olviden que no hay órgano que más atrapa cáncer que el pulmón, porque por ahí se está filtrando la sangre cada minuto, ¿sí o no? Así que si por ahí la próstata cancerosa bota una célula, termina en el pulmón. Si el útero canceroso bota una célula, termina en el pulmón. Es por eso que los oncólogos siempre piden tomografía de tórax una vez que se ha encontrado un cáncer, sea donde sea, para determinar si el cáncer está avanzado o no. Si el cáncer ya llegó al pulmón, se llama metástasis. Y eso mayormente, lo digo siempre, es incurable. ¿De acuerdo? Miren acá, recuerda este casito. Este casito, un señor que viene de provincias con esta tomografía. Viene porque había tosido expectoración con sangre. Le tomamos la tomografía y le encontramos no uno, sino varios tumores. Queríamos ver de dónde era la causa. Le hicimos tomografía cerebral, abdominopélvica. No encontrábamos el primario inicialmente. Pero ustedes, chicos, van a ser médicos. Y el médico tiene que tener, lo que yo digo, oído de lince y ojo de halcón. Agarra a tu paciente y revísalo completamente. Y en eso le digo, señor, sáquese las medias. ¿Y qué veo? Que en uno de sus talones había una cicatriz. Señor, ¿y esta cicatriz? Doctor, hace 6 meses me sacaron un lunar del pie. ¿Dónde? Allá en el centro de salud de su localidad. Y mandaron ese pedacito a patología, creo que sí. Por favor, quiero que llame a su hijo allá y que busquen el resultado y que me lo manden. Perfecto. Igual le hicimos una broncofibroscopía, ¿me entienden? Una endoscopía a los pulmones. Y con una pinza especial biopsiamos estos tumorcitos. ¿Listo? Papá. El mismo día llegaron los resultados. Resultado de la patología del lunar, melanoma maligno. Resultado del tumor del pulmón, melanoma maligno. Ya era un melanoma de la planta del pie. No se olviden, lunares que están en zona de roce, como son planta de pie, palma de manos, genitales, tienen que ser extirpados ya, porque degeneran en melanoma. Y el melanoma es el cáncer de piel más maligno de todos. Así que mucho cuidado. Asma bronquial, lógicamente, va a provocar tos, pues, te va a provocar por problemas obstructivos y aumento de tensión de las vías aéreas. Otras causas de tos, estímulos químicos,
gases irritantes, humo de cigarrillo, vapores químicos, farmacológicos. Esto es bien interesante. Doctor, tengo tos, me han colocado penicilina, dexametasona, he tomado acitromicina y sigo igual. A ver, ¿ve la garganta? Un poquito rojita. Caramba. Señora, no le voy a dar más antibióticos. Le voy a dejar un jarabe para tos, pero antes de eso, ¿usted toma medicamentos? Ah, sí, doctor. Tomo captopril para la presión. ¿Qué es captopril? Un IECA, ¿se acuerdan o no? Un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Los IECA, como el enalapril, captopril, originan acúmulo de bradicinas en la faringe, originando mucha tos. Entonces, a lo mejor esa es la causa. Bueno, señora, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir un cultivo de la faringe con un hisopito, ¿ya? Le voy a pedir una plaquita de pulmones, pero quiero que vaya al cardiólogo a ver si le puede cambiar el antihipertensivo. Y la vuelvo a ver en 15 días con los resultados. La señora viene y que me dice, doctor, su jarabe es maravilloso, me cortó la tos. Conoce el jarabe, pero le cambiaron el captopril y le dieron otro medicamento. ¿Me entienden o no? Esto es por agente farmacológico. Agentes técnicos. ¿Quién no ha tosido cuando se toma una bebida muy fría o muy caliente por irritación? O cuando inhala uno aire muy frío o muy caliente, también puede haber tos por irritación térmica. Ahora, tipos de tos, según los elementos que se compongan o que eliminan. Tos seca, solo expulsa aire, la clásica. Tos típica, por ejemplo, de las virosis o cuando hay algún derrame pleural. Tos seca, el problema es irritación de la pleura, no tiene por qué botar nada. Tos productiva, se acompaña de esputo o expectoración. Imaginemos que estamos en clase de medicina 1, de semiología, en el 2 de mayo. ¿Y qué les voy a decir? Muchachos, tos productiva, el paciente tose y bota flema. Y según el color y características de la flema, puedo yo pensar cuál es la bacteria comprometida. Ejemplo, si es una flemita cristalina como clara de huevo, probablemente sea un cuadro viral. Rinovirus, adenovirus, coronavirus, influenza. Si es una flemita de color amarillenta fluida, no espesa, debo pensar en micoplasma o quizás en un hemófilus o un neumococo. Si la flema es cremosa como leche condensada, debo pensar en Staphylococcus aureus. Si la flema es verde y huele a pescado podrido, debo pensar en Pseudomonas aeruginosa. Si la flema es chocolate y huele a putrefacto, criollamente hablando, a perro muerto, anaerobios. Y si la flema es media rojiza, lo que le llaman los libros jalea de grosella, hablando en español, mermelada de frambuesa, así ese color rojizo, es Klebsiella pneumoniae. ¿Me entienden o no? Según la característica puedo saber más o menos cuál es la bacteria. Lógico, lo mando a cultivar, pero yo puedo dar tratamiento. Si es virus, nada, paracetamol, clorfenamina y agüita. Si es micoplasma, acitromicina, claritromicina. Si es neumococo, puedo darle amoxiclavulámico, cefuroxima, cefaclor, apisulbactam. Estafilococo, clindamicina, ¿cómo se llama este? Vancomicina, si es resistente. Pseudomonas, cipro, levo, moxia, mica, qué sé yo. Y si es Klebsiella, van bien con cefalosporinas de segunda o tercera. ¿Me entienden o no? Cuando ustedes lleguen medicina 1, tienen que saber todo pregrado, porque van a mezclar farmacología con bioquímica, con matemática, con física, con histología, porque así es. ¿Me entienden? Así es, integras todo. Tos mestizante es aquella que el paciente tose tanto que termina vomitando. Ejemplo, la tos coqueluche, ¿no? La tos coqueluche, o también llamada la tos perruna. Se le viene todo al niño. Por difteria, por, ¿cómo se llama? La pertusis, o por el croup, ¿no? Hemoptisis es cuando el paciente tose y bota sangre. Según la duración, puede ser tos aguda, menos de 15 días, subaguda, 2 a 4 semanas, crónica, más de 4 semanas. A ver, ustedes no han llevado radiología, lo van a llevar el próximo año. Y cuando vean esta placa de tórax, van a decir, doctor, mire, aquí hay una lesión tipo infiltrado a nivel de la región ápico subclavicular del lado derecho.
altamente sugestivo de tuberculosis. Sí, pues es tuberculosis. Es la típica placa de un paciente con tuberculosis. Pregunta, ¿presenta tos o no presenta tos? Sí. El tuberculoso tiene una característica casi general, no siempre es tos con flema más de 15 días. Eso se llama sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio, ¿de acuerdo? Le pides el BK de esputo y a lo mejor sale positivo. Espasmódica es según presentación del tipo de tos, espasmos o ataques de tos, como el coqueluche que les comenté. Sibilantes. ¿No? Hay como una especie de espasmo, característico de qué? Del asma, del EPOC. Convulsiva es muy intensa, más intensa que la espasmódica. Golpes de tos. Son toses tan intensas que los pobres niños terminan con petequias en la piel. ¿Qué son petequias? Puntos rojos de hemorragia capilar y con hemorragia subconjuntival. Los ojos como que se hubieran mandado dos puñetitos rojos por la fuerza para toser. Incluso se ponen cianóticos cuando tosen, ¿no? Nocturna aparece más en la noche, esto ocurre más en asma bronquial. Y de esfuerzo, cuando el paciente presenta una tos, cuando se ha atorado con algo, por ejemplo, un elemento extraño se ha metido, ¿no? Para tratar de botarlo. Bien, según enfermedades, tos felina, pertussis y difteria, tos perruna. ¿Por qué se llama tos perruna? Porque cuando el paciente tose, parece que tuviera un Rottweiler en el pecho. Llama la atención, no es resonante, tos perruna, como en el CRUP. Y la tos vérnica, es una tos donde el paciente tose y hay dos formas, la bronquietásica y la hidatídica. La bronquietásica, el paciente y bota flema en cantidades. El paciente agarra un balde y dice, doctor, mira lo que he botado. Medio balde de flema verdosita, cremosita, ¿de acuerdo? Y la hidatidosis, ¿han llevado parásito o no? Sí. ¿Qué es la hidatidosis pulmonar? Es una parasitosis causada por ¿qué es? ¿Un hongo? ¿Una ameba o un gusano? Un gusano. Es un trematode, un cesto de un nematode. Es un cestoide. ¿Cómo se llama? Echinococcus granulosus. ¿Y el ser humano es el huésped definitivo o intermediario? Intermediario accidental, porque está bajo la forma de quiste, lo que le llaman el metacestoide. El definitivo son los perritos, ¿no es cierto? Bueno, ocurre que crece tu quiste en el pulmón y en una de esas se rompe. Tú vas a estar por la calle y en eso sientes que te falta el aire y te gorgotea aquí la tráquea. Y en eso y botas una agua salada, incluso al final sientes como que tuvieras arenilla entre tus dientes y te enronchas, te pica el cuerpo y te aparecen ronchas. ¿Por qué? Por una reacción alérgica a la eliminación de este parásito. Y lo que estás sintiendo como arenilla no es arenilla, son miles de protoescoles imaginados, de potenciales quistes hidáticos. Eso se llama la vómica hidatina. Miren, Corynebacterium diphtheriae, causante de la difteria. Pertussis, ¿por qué genera tanta tos la pertussis? O tos felina, porque esta bacteria tiene fibrillas que la dosan intensamente y fuertemente a la mucosa faríngea, generando una tos perruna intensa. Este es el CRUP. ¿Cuál es el agente etiológico del CRUP? El virus parainfluenza, que tiene una tos muy exigente como ataque de tos. Incluso al pobre enano hay que estar nebulizándolo con adrenalina y ponerle corticoides endovenosos. Este es el virus que genera el CRUP, el parainfluenza. Miren, tremendo quiste hidatídico, miren. Tremendo en el pulmón derecho. Y aquí vemos un quiste hidatídico que ha sido operado. ¿Esta membrana cómo se llama? ¿Cuáles son las tres membranas del quiste hidatídico, perdón? ¿Cómo se llama la más externa? Que depende del huésped, no del parásito. Se llama la adventicia. ¿Cómo se llama esta? Se llama la... ¿Cómo? La fibrosa, ¿de acuerdo? Y la interna es la prolígera, no se olvide, a repasar todo día. Bien, complicaciones de la tos. Puedo toser tanto que me desmayo.
Hay gente que se desmaya. Síncope de oxígeno. ¿Por qué? Porque durante la tos puede haber disminución de la irrigación sanguínea cerebral. Puede haber neumotórax, eso sí puede ocurrir. Tos es tan fuerte que se te rompe una bula y tu pulmón se colapsa porque se mete aire a la pleura. Muy peligroso. Hemoquisis, hipoxemia. Bueno, yo nunca he visto fracturas de costilla por tos. Pero les comento algo, chicos. En medicina, uno tiene que pensar en todo. Y hay una palabra mágica que se llama ¿por qué? Cuando llega un muchacho con neumonía, un muchacho como ustedes, 19, 20, 21 añitos, lo primero que me pregunto es, ¿por qué un muchacho de 20 años tendría que hacer neumonía? Debería estar ahorita en su casa estudiando. ¿Por qué hace neumonía? Y a lo mejor, haciendo los estudios, vemos que es un paciente con una inmunodeficiencia primaria, quizá una hipogamaglobulinemia, o a lo mejor un VIH, qué sé yo, o un diabético tipo 1, qué sé yo. ¿Me entienden? Pregúntese por qué. ¿Qué pasa si un día ustedes son médicos? Viene un paciente que ha tosido y se le fracturó las costillas. ¿Es normal? No. ¿Que te rompan las costillas por toser? Debes preguntarte por qué se le rompió las costillas por toser. Debo pensar que hay una enfermedad sistémica que está debilitando a la masa ósea de las costillas. Le pido una placa de costillas. Le pido una placa de costillas y veo que hay lesiones osteolíticas, es decir, zonas donde está el hueso digiriendo, destruyendo. A lo mejor lo que están viendo es un paciente con un mieloma o con un cáncer de próstata o qué sé yo, ¿me entienden? Y ese fue el hallazgo que llevó finalmente a esta complicación de neumotórax. Condritis, mialgia también pueden aparecer. Placa de tórax, ya ustedes cuando lleven radiología, pues dirán, esta es una placa de tórax en incidencia frontal, centrada, bien inspirada, no rotada, amputada, donde se ve una radiopacidad incrementada en el hemitórax derecho compatible con neumotórax. Ya, eso es su momento. Por ahora, quiero que vean este pulmón y compárenlo con este. Pregunta, ¿en este pulmón pueden ver ustedes aquí estas líneas blanquitas o no? ¿Es la trama vascular, sí o no? Pregunta, ¿aquí se ve algo o todo está negro? Todo negro, ¿por qué? Porque es aire. Y esto que está acá es el pulmón desinflado. ¿Me entienden? Se llama neumotórax. Causa más frecuente son pequeñas burbujas de aire que están en los ápices y que es más frecuente en jóvenes como ustedes y más que todo en varones. Algún día, Dios no quiera, se van a la piscina, vamos a bucear. Y por el cambio de presión, ¡pum!, se te rompe la bula y sale, que te ahogas porque se te colapsa un pulmón, pues, ¿me entienden? Inmediatamente hay que asistirte. Se supone que si hay ahí un médico, lo que va a hacer es auscultarte, ve que no pasa aire acá, percute y sale timpánico, agarra su guante, bastante gasa como algodón, limpia tu pecho y te mete un agujón en el segundo intercostal para que el aire salga. Y tú vuelves a respirar otra vez. Te salvó la vida. ¿Me entienden o no? Manejo de urgencia de un neumotórax hipertensivo. Mire, otro neumotórax visto por tomografía. Esta es una tomografía. También la van a ver cuando lleve el siguiente ciclo de radiología. ¿Hasta acá se está entendiendo? Vamos con disnea. ¿Disnea qué es? Es sensación de dificultad para respirar. O si no, dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Muy bien. Puede definirse como la sensación desagradable al respirar, o una percepción anormalmente desagradable de la respiración, o la sensación desmedida de falta de aire que se incrementa con la actividad. El paciente siente que le falta el aire y que no necesariamente ocurre por un problema respiratorio. Puedo tener mis pulmones completamente sanos y estar con disnea. Ejemplo, insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Otra causa de disnea. Bueno, ahora, mecanismos fisiopatológicos de la disnea. 1. Aumento de las exigencias de los músculos respiratorios. Ejemplo, yo que peso 100 kilos, estoy gordo, se me ocurre inscribirme en una maratón 10K en Nike. Estoy feliz. 1 kilómetro, 2 kilómetros. ¿Qué hago acá? ¿No es cierto? ¿Me entienden?
Esa disnea es porque estoy originando una sobreexigencia de músculos respiratorios, así que es un desacondicionamiento muscular normal, pues, para aquel que no está habituado a hacer deporte. Eso ocurre porque hay un mayor trabajo respiratorio, o también puede ocurrir por anormalidades pulmonares o de la jaula torácica, o por compromiso neuromuscular. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco hubo un brote epidémico en Trujillo de síndrome de Guillain-Barré? ¿Se acuerdan o no? Bien, resulta que el Guillain-Barré es una enfermedad, creo que es del tipo degenerativa inflamatoria, donde los nervios van perdiendo mielina, ¿de acuerdo? Más que todo ocurre por infecciones o por medicamentos. El brote que ocurrió en Trujillo fue finalmente, digamos, explicado por un aumento de una infección por un virus, que era el enterovirus. El enterovirus está en las heces fecales. Probablemente la gente ha comido en lugares que estaban sucios. Desarrollaste una infección, probablemente una enteritis, qué sé yo, pero un porcentaje desarrolló Guillain-Barré. ¿Qué pasa? El Guillain-Barré te va debilitando primero los nervios de las piernas, no puedes caminar bien. A los 2 días ya no puedes pararte. A los 3 días ya no puedes respirar, porque es una degeneración de la mielina de manera ascendente, hasta que llega al nivel de los nervios frénicos e intercostales. Entonces vas a generar disnea. ¿Por qué? Porque aquí el problema es la cuestión neuromuscular. ¿Me entienden? Si tengo yo una cifoscoliosis, ¿han visto los pacientes que son así? ¿Han visto o no han visto? Con un tórax bien deformado, bien, cifoscoliosis. Ellos también tienen problemas para hacer ejercicio, presentan disnea porque sus pulmones están restrictivos, están atrapados por la deformidad torácica. Otro mecanismo viene a ser a partir de información de aferentes neuronales en las vías aéreas y en los vasos sanguíneos de los alvéolos. Por ejemplo, tengo una neumonía, aquí chiquita, a lo mejor un poco de tos, un poco de fiebre. No le hago caso, le hago caso más a mi vecina y me tomo agüita de eucalipto con miel de abeja. A lo mejor es el inicio de una neumonía. Si esto va aumentando, pregunta, chicos, sí o no que si aumenta la neumonía va a haber más alvéolos que ya no van a poder ventilar, porque está lleno de pus, ¿no es cierto? Le llega sangre, o no le llega aire. Por lo tanto, el índice BQ se altera o no, ¿se acuerdan o no? Se altera el índice BQ. Bueno, ¿eso qué origina? Origina que la sangre, que ya no llega aquí para oxigenarse adecuadamente, se redistribuye al pulmón que está sano, para esa manera intentar compensar, pero es hasta un determinado punto. En un momento dado, voy a comenzar a presentar disnea. Te digo, este jarabe de eucalipto no me está haciendo nada, mejor voy al médico, ¿me entienden? Ahí recién van al médico. Otro sería inflamación, edema, hipertensión pulmonar, fibrosis, cambios en el volumen pulmonar, derrames o atelectasias. A ver, ya, lo que pasó hace poco en una abuelita, 90 años, me llama la hija, doctor, mi mamita se ha puesto mal, ¿la puedo llevar a la clínica? Llévala, hija, tráela. Bueno, me la trae, la mamita va, disneica. Perfecto, lo que yo le pido es una placa de tórax. Y en la placa veo un corazón de este vuelo, un corazonzote, y derrame pleural. Cuando ustedes vean en una placa de tórax corazones grandes, no es que sean supercorazones, son corazones débiles. Pregunta de fisiología. ¿Se acuerdan de la ley de Starling? ¿Qué decía? Que cuando más jalabas la fibra cardíaca, con más fuerza, se contraía. Pero hasta un límite. Si tú lo jalabas mucho, ¿qué ocurría? No se contraía. Lo habías elongado demasiado y las cabezas de Kidney y mioquina se han separado mucho. ¿Recuerdan o no? Ya, el corazón es igual. El corazón se va creciendo, dilatando y la pobre fibra se estira a tal punto que llega un momento en el cual que ya no se contrae. ¿Eso cómo se llama? Insuficiencia cardíaca. Así que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen corazones grandotes. ¿Por qué la mamita estaba mal? Porque estaba con bronquitis y su comadre le había aconsejado tomar 3 litros de agua al día para botar la flema. Los pacientes con insuficiencia cardíaca deben tomar poco líquido, porque el corazón por la justa bombea la sangre, y si yo le meto mucha agua voy a aumentar el volumen plasmático y aumento la precarga y el corazón al final se congestiona y manda fluidos al pulmón y hago edema pulmonar. ¿Me entienden o no?
Así que esa abuelita que le di antibiótico para la bronquitis y furosemida para que bote los fluidos. Y a los 3-4 días la abuelita va otra vez mucho mejor. ¿Me entienden? Es por edema. Miren acá, ¿qué vemos? En esta placa de tórax no se ve el pulmón del lado derecho. Lo que veo es una gran mancha blanca que ocupa todo el pulmón derecho. Y miren cómo empuja el corazón hacia el lado izquierdo. Bien, lo que están viendo acá, muchachos, es un gran derrame pleural. El paciente viene disneico, lógico, porque este líquido está empujando el corazón y está comprimiendo el pulmón sano. Pregunta, ¿cómo le aliviaría la disnea? Sacándole el líquido. Le hago una toracocentesis y le dreno el líquido. ¿Cuánto debería drenarle? No más de 1,5 litros. Porque si le dreno más, ¿qué va a ocurrir? El pulmón se expande bruscamente y comienza a sangrar. Chicos, eso es muy importante. Importante en la carrera, porque yo les tengo mucho cariño, porque yo dicto acá y en otras universidades, a cual también les tengo cariño, y ustedes van a ser médicos, que algún día van a tenerme amigo a mis hijos, bueno, a mi hijo tengo, ¿de acuerdo? Sí, van a atenderlo, ¿de acuerdo? Van a atenderlo, quiero que también. Algún día yo caeré en sus manos, lógicamente todo viejito, con próstata hiperplásica, con mi globo vesical. Dos, profe, ¿cómo está, profe? Ah, yo lo atiendo. ¡Fua! Un sondazo. Me pone la Honda Foley. Me sacan toda la orina de golpe. Y yo, gracias, qué rico, me descomprimiste. Pero ¿qué pasa? Me has drenado bruscamente los dolidos que tenía en la vejiga. ¿Eso está bien o no? No. Si tú drenas bruscamente, originas una descompresión brusca de la vejiga y va a sangrar y va a ser hemorragia vesical. Igual ocurre con el pulmón. Si tú drenas bruscamente este líquido, el pulmón se descomprime y sangra. Siempre el drenaje tiene que ser paulatino. Miren esta tomografía. De seguro que no ven nada raro, pero miren el pulmón. El pulmón más parece una tela de araña, ¿sí o no? Está lleno de huecos y burbujas de aire. Se le llama dulas. Este pulmón es el pulmón de un fumador. Y lo que están viendo acá se llama enfisema. Y los pacientes con enfisema sufren de mucha agitación. Tarea para la casa. Y me van a contar, van a entrar a YouTube y van a ver este video. Se llama, ¿ya? Pacientes antes y después de fumar. Así se llama, pónganlo, porque yo preguntaba en la próxima clase, pacientes antes y después de fumar. Está en YouTube. Es un video un poco antiguo, pero que te muestra los efectos de fumar. Ustedes tienen un seminario de tabaquismo, ¿sí o no? Ya les mandé al coordinador 3 artículos para que los revisen, porque ahí van a venir los cuestionarios. Revísenlos y quiero que vean ese video. Y van a ver lo que produce fumar y van a ver lo que es un paciente con enfisema. Hasta que no lo vean, no van a saber en qué se están metiendo si están fumando desde ahora. Porque esta edad ya comienza. ¿Ya? Yo por eso los he visto. Ahí fumando su cigarro electrónico, están como chimenea, o están con su cigarrito. Es tiempo para que se arrepientan. Bueno, esto lo voy a avanzar. Bueno, otro mecanismo de disnea tiene que ver con la respuesta de quimiorreceptores periféricos y centrales a estímulos como la hipoxia y la acidosis. Por ejemplo, a ver, chicos, si yo les digo a todos, tomen aire, aguanten. ¿Cuál es la fuerza que hace que uno tenga que volver a respirar nuevamente? Pregunta de fisiología. Les doy dos alternativas. ¿La hipoxemia o la hipercapnia? Es la hipercapnia, ¿de acuerdo? Sobre todo quienes en gente como ustedes que son chicos sanos, ¿de acuerdo? Pero si fueran chicos con enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, ahí el mecanismo es la hipoxemia, es decir, la baja de oxígeno es la que te hace que puedas respirar. Y les voy a hacer el ejemplo que les dije en el semestre anterior, porque es importante. Ustedes no tengo ninguna duda que van a ser médicos y muy buenos,
Me da gusto ver actualmente a mi primera promoción de chicos que está haciendo ya R1. Ya son R1. Me alegra verlos ahí de R1. Y hay un par en mi hospital. Nos vemos ahí. Y estuvieron sentados como ustedes haciendo fisiología y fisiopato. ¿Bien? Perfecto. Van a ser médicos y algún día van a estar de guardia. Y algún día les va a llegar un paciente con enfermedad cardiopulmonar crónica. Viejito disneico. Le colocas el pulsoxímetro y satura 83-84%. Ustedes ya saben que una saturación de 90 para abajo traduce una presión parcial de 60 para abajo, ¿sí o no? Y eso se llama insuficiencia respiratoria. Bien, por lo tanto, ese viejito está en insuficiencia respiratoria. Debo darle oxígeno, ¿sí o no? Y ¡pum! Le pongo oxígeno con una máscara de reservorio. Oxígeno casi 100%, casi puro. Al cabo de media hora le pongo el pulsoxímetro y satura 98%. Ya está normal. Pregunta, ¿he hecho bien o no? No. ¿O sí? Si le estoy dando oxígeno y le faltaba oxígeno, ¿por qué he hecho mal? Porque debo saber si es agudo o crónico. Él es crónico. ¿Y cuál es el estímulo que lo hace respirar? La hipoxemia. Si yo le doy mucho oxígeno, ¿qué hacen sus quimiorreceptores periféricos y centrales? Captan ese exceso de oxígeno, sobre todo los periféricos, y mandan información ¿a quién? Al tronco. ¿Y qué dicen al tronco? Tronco, ya no respires, tengo mucho oxígeno. Y el pobre paciente va a comenzar a dejar poco a poco de respirar y entra en paro respiratorio y se muere. ¿Me entienden? Yo debo saber que a un paciente cardiopulmonar crónico le voy a dar oxígeno en pequeñas cantidades. Que saturación llegue a 91, 92, todos felices. No olvidarse de los chicos. Miren, causas de disnea aguda, obstrucción de las vías aéreas. Se murió porque le aplicaron penicilina en la nalga. Eso es bien frecuente. Viene por ahí, te toca la puerta. Hijo, tú que eres casi médico, estás en el tercer ciclo, ya que eres casi médico. Ponme esta penicilina que estoy mal de la garganta. Ya, perfecto, ya llevo a inyectarle, ¿sabes? Ya, apenas le colocas. ¡Pum! Paro. ¿Qué pasó? Edema de glotis. Se llama edema angioneurótico. Te obstruye la vía aérea y finalmente terminas sofocado y ahogado. ¿Me entienden? Mucho cuidado. Disnea aguda. Ama bronquial en crisis, neumotoras, contusión. Sales del estadio de Alianza con tu camiseta de la U y te agarran los puñetazos, te contusión en el pulmón, te va a dar disnea. Síndrome de hiperventilación, ¿no? Hay eso, por ejemplo, han oído hablar de las famosas crisis histéricas, ¿no? Que es más frecuente en chicas. No tengo nada personal con eso, es la verdad. Y la chica agarra, ¿por qué te vas? Me dejas sola. Vas, pum, te desmayas. ¿Y por qué te desmayas? Porque haces alcalosis metabólica. Perdón, alcalosis respiratoria, por rastre de CO2, ¿no? Neumonía, ICC, edema pulmonar, embolia pulmonar, ¿no? El vuelo de París a Perú son 14 horas. Es un vuelo larguísimo. Te tienes que levantarte y estirar piernas. Pero te das cuenta que mucha gente no lo hace, está bien sentado. Cuando se levanta, ¡pum! Muerto. ¿Qué pasó? Un coágulo se formó en las popliteas. Cuando se levanta, el coágulo, ¿a dónde creen que va a terminar? En las pulmonares, pues, y te hace embolia pulmonar. Mucho cuidado. Hemorragia pulmonar, neumotoras, enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, tétanos, botulismo, infecciones neurológicas. Foto más dignos de mayo. ¿Qué es esto? La espalda de un paciente. Y aquí ya no hay espalda. Lo que ven acá es un poco de pulmón. ¿Qué fue esto? Un disparo por escopeta. La escopeta te desgarra. Ya, te desgarra. ¡Pum! Te abre como flor. ¿De acuerdo? El hombre respiraba y para qué el pulmón se salía así. Desde el pulmón. ¿De acuerdo? Definitivamente hay que estar disnea, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Presentará disnea o no? Presentará disnea, pues, ¿no? Si les llega un paquete con esto, ¿qué es lo que harían ustedes? ¡Pum! ¡Te curé! No, lo matas, ¿no? Déjalo ahí nomás. Incluso, téngalo un poquito, fíjalo y mándalo a quirófano. Eso se abre en sala de operaciones. Aquí ya era muy tarde. Ya llegó cadáver. Pero miren dónde le metieron el cuchillo. Al pecho, ¿no? Fotos más dignos de mal.
Causa de disnea crónica. Disnea crónica, asma, EPOC, fibrosis quística, cuerpos extraños, enfermedades como la fibrosis, neoplasias, tromboembolismo, un montón de enfermedades pueden tener disnea crónica, ¿no? Doctor, cada vez me falta el aire, tengo tos seca y me agito mucho. Le examino al paciente o a la paciente y se escuchan unos ruidos como que estuvieras arrugando papel metálico. Se llaman crepitantes tipo velcro, que aparecen sobre todo en las partes bajas. Signos de fibrosis pulmonar, ten mucho cuidado, ¿no? Derrames pleurales, obesidad. ¿Por qué los obesos nos agitamos? Sobre todo cuando son muy gorditos, tenemos disnea, porque es como intentar respirar teniendo encima unas 20 chompas de lana. ¿Me entienden? La amplexación se ve afectada al igual que de la estancia. El embarazo, cuando ustedes chicas sean madres alguna vez, van a presentar la disnea típica de la mujer en el último trimestre, ¿no es cierto? Porque todas las vísceras se elevan hacia arriba, el diafragma, y la capacidad pulmonar se ve disminuida para adaptar el crecimiento del útero por el bebé. Bueno, malnutrición. ¿Por qué el malnutrido, hablo el muy delgado, tiene disnea? Porque se le adelgazan todos los músculos ventilatorios, tanto diafragma como intercostales, y eso genera también disnea. Bueno, ¿qué decir de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las insuficiencias cardíacas, pericarditis, hecho izquierda-derecha o derecha-izquierda, perdón. Anemia, toda anemia, ya les dije una vez, menor de 4 gramos de decilitro, establecida en menos de una semana, te va a generar insuficiencia respiratoria. Pero ojo, para que aparezca disnea, no se requiere que sea menos de 4, puede aparecer desde menos de 10, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes, por ejemplo las chicas, ¿qué almuerzan? Un pedacito de apio con media pechuguita y agua mineral. ¿Qué cenan? Té verde con un poquito de sabilita. No desayunan, todo por la famosa línea, por estar light, ¿no? Estar facho. Y al final las pobres terminan anemizadas. Y como me di cuenta, están bradicíticas, bradilálicas, se duermen en clase, asténicas, ¿no? Debilitadas, disnea para hacer actividades físicas, ¿no? Mucho cuidado. Descondicionamiento, escondedores de ejercicio y factores psicológicos. Bueno, esto lo van a ver mucho mejor en semiología o medicina 1. Por ejemplo, respiración normal. La que vemos arriba es hiperventilación. Hiperventilación, escuchen, puede ser taquipnia, respiración rápida. Eso es taquipnia, respiración rápida. Hipernea es respiración rápida y profunda. Se llama hipernea. Polipnia o polipnea es respiración rápida y superficial. Polipnia, ¿de acuerdo? Hay una respiración que es esta, la de Kussmaul, que es más o menos así. Aquí no está muy bien graficada, es como así, miren. Si un paciente presenta respiración de Kussmaul, tienes que hacerle un AGA. ¿Qué significa AGA? Análisis de gases arteriales y ver si presenta acidosis metabólica. Las siguientes clases vamos a hacer un taller de AGA. Van a aprender conmigo a interpretar AGAs, ¿de acuerdo? Es parte del curso. Y ahí van a ver pH de 7.2, 7.1, 7.0, acidóticos, acidosis metabólica. El paciente presenta respiración de Kussmaul. Charleston es una respiración interesante, es así. Y después pausa. Y otra vez la misma frecuencia. Sube, sube, sube a un punto, baja, 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 pausa, sube, sube, sube hasta lo máximo, baja, baja, baja. Charleston. ¿Quiénes presentan esta respiración de Charleston? Lo presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca y los pacientes con enfermedades neurológicas, sobre todo del diencéfalo, presentan este tipo de problema.
Respiración de bio es una respiración medio irregular, ¿no? Con una pauta un poco irregular, ¿no? No es de manera constante, ni con la frecuencia ni ritmo adecuado. Ocurre por compromiso, sobre todo del bulbo raquídeo. Richard Stone, que les comenté, trastornos circulatorios y sistema nervioso. Bio es irregular y afecta sobre todo regiones vulvares. Kussmaul, profunda, se ve en acidosis metabólica. Causa frecuente acidosis metabólica, por ejemplo, la diabetes descompensada. La sepsis, otro, el que consume alcohol metílico, el alcohol de madera, ese alcohol barato, ¿no? Los alcohólicos, estos alcohólicos pobres, que consumen este tipo de alcohol barato, ¿no? Al frente del 2 de mayo hay un parque de la medicina, ¿sabían o no? Sí, y al costado van a ver un montón de estos muchachos, ¿no? Tú agarras y la botella dentro cuesta 50 centavos. Ron de mala muerte, con una cáscara y una pasita, y para que le dé punto, 2 gotas de lejía, para que le dé punto. Y eso es lo que tomo, puro alcohol metílico. Bien, vamos. Trepopnea. Trepopnea es la disnea al decúbito lateral. Miren chicos, quiero que vean esto primero. Miren acá, esta es una placa de tórax. ¿Qué observamos? Vemos que aquí no hay pulmón. Aquí el pulmón ha sido destrozado, no hay pulmón. Y aquí sí hay pulmón, ¿lo ven o no? Sí hay pulmón. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que este pulmón está destrozado por tuberculosis. Entonces esta persona ha tenido tuberculosis, tomó las pastillas, se curó la infección, pero le quedó un pulmón destruido, que en este caso es el pulmón izquierdo. Bien, voy a descansar en la noche. Me echo de costadito así, para el lado izquierdo. Me queda libre el derecho. Y respiro normal. Porque el derecho puede suplir la función del izquierdo. ¿Me entienden? Pero si en la noche involuntariamente me volteo del lugar y me echo de esta manera, el corazón comprime con su peso el pulmón sano y me deja suelto el pulmón enfermo. ¿Y qué va a pasar? Voy a presentar disnea. ¿Me entiende? Eso es trepopnea. Disnea al decúbito lateral. ¿Me hago entender o no? La otra es ortopnea. ¿Qué es ortopnea u ortopnea? Disnea al decúbito, ya sea dorsal o ventral, ¿de acuerdo? O se llama decúbito supino, ¿de acuerdo? Al echarse. El ejemplo típico, insuficiencia cardíaca. Estoy parado, el corazón apenas mueve la sangre, pero lo hace. Pero si me echo, toda la sangre retorna en mayor volumen al corazón, por cuestión de gravedad, y el corazón no da abasto. Y el pulmón se comienza a llenar de plasma y se edematiza y aparece disnea. Eso se llama ortopnea u ortopnea, típicamente en insuficiencia ventricular del lado izquierdo. ¿Y qué es platipnea? Es algo más raro. El paciente echado está tranquilo. Cuando se para, le viene la disnea. Ejemplo, esto se ve en malformaciones arteriopulmonares y en cirrosis hepática. La explicación, se las comento. En estos pacientes, sus capilares pulmonares de las bases son grandes. Cuando están echados, la sangre está uniformemente distribuida en el pulmón. Pero cuando me paro, estos capilares grandes secuestran la sangre hacia las bases y todo de arriba se queda sin sangre. Y no hay mucho intercambio de oxígeno y CO2, pues, porque la sangre se ido hacia la parte basal solamente. ¿Me entienden? Esa es más o menos la explicación de la platina. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Vamos, nos quedan 5 minutos. La quedan hasta las 3, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a ver cianosis. Avanzamos lo que se pueda. Continuamos el día sábado, ¿ya? Cianosis. Coloración azul, violácea de la piel y mucosas con colechos unguiales. Usualmente debido a la presencia de concentraciones iguales o mayores a 5 gramos de decilitro de hemoglobina sin oxígeno. ¿Qué quiere decir esto, chicos? La cianosis ocurre por 2 mecanismos. Uno es que la saturación baje a menos del 85%. Si ustedes recuerdan la curva de la hemoglobina, ¿recuerdan la clase conmigo o no? 90 era 60, ¿se acuerdan o no? Ya.
85, más o menos va con 40 milímetros de mercurio. Si tu saturación es de 85 para abajo, es decir, presión parcial de oxígeno menor de 40, va a aparecer cianosis. O puede aparecer si aumenta tu hemoglobina reducida a más de 5 gramos de decilitro. ¿Qué es hemoglobina reducida, chicos? Es la hemoglobina con el hierro en estado férrico, en estado más 3, no más 2, que es el ferroso. ¿Me entienden? Y esa hemoglobina no transporta muy bien el oxígeno. ¿Qué vamos nosotros a ver en el paciente con estos problemas? Vamos a encontrar la típica coloración azul violácea. Les voy a hacer la pregunta que les hice, ¿se las hice o no se las hice? No recuerdo bien. Hay un tipo de cianosis, la central y la periférica. Si tengo las uñas de las manos y los pies moradas, ¿central o periférica? La mayoría periférica. La respuesta es central. ¿Así? Sí, chicos. La cianosis central se encuentra labios, lengua, escleras y agréguenle ahí lechos unguiales. Lechos unguiales, que es decir, uñas. Lo encuentras en uñas de manos, de pies, labios, lengua y escleras. Y traduce hipoxemia, baja de oxígeno en la sangre. Miren, ahí está. Cianosis central. Vemos morados o azul morado las uñas de manos, labios, escleras de esta niña. Y algo más, chicos. Miren los dedos de esta niña. ¿Sí o no que parece que estuvieran hinchadas las puntas? ¿No es cierto? ¿Eso cómo se llama? Se llama acropaquia o acropaquía. También le llaman hipocratismo digital. También le llaman dedos en palillos de tambor, dedos en baqueta, uñas en vidrio de reloj. Miren cuántos sinónimos. Y en término reumatológico, osteopatía hipertrófica néumica. Osteopatía hipertrófica néumica. Chicos, si ustedes ven a una persona con este cambio, piensen que su cianosis es crónica. Lo tiene hace tiempo. ¿De acuerdo? A ver, doctora, usted que se me está durmiendo. Todos levantaron la cabeza. Bien. En este caso, esta paciente lo que tiene es una malformación cardíaca congénita. A lo mejor una tetralogía de Fallot. ¿Han llevado embriología o no? Sí. Bien. Cianosis periférica. ¿Se puede ver en uñas? Sí se puede ver, pero mayormente es unilateral. Traduce falta de circulación sanguínea. Agarro una correa y me amarro el brazo. Pregunta, chicos, si lo tengo amarrado más de 10 a 15 minutos, ¿mi mano se pone morada, sí o no? Sí, eso es cianosis periférica. Miren este piecito. Vemos que el pie está de color morado, pero algo más. Si ustedes lo tocan, está helado el pie, frío, no hay pulso. Y algo más, se comienzan a poner negros las puntas de los dedos, es decir, comienza a haber gangrena. La presencia de gangrena, frialdad y ausencia de pulso son los signos típicos de cianosis periférica. A lo mejor es un coágulo el que está obstruyendo la circulación arterial. ¿Me entienden? Es otro mecanismo. Aquí, falta de irrigación sanguínea. En el otro era hipoxemia. Falta de oxígeno en la sangre. ¿Se dan cuenta o no? Cianosis central, porque está todo azulado. Aquí se ve medio verdoso, pero es azulado, aquí que se ve. Este es el paciente con bronquitis crónica. Causas de cianosis central. Tenemos problemas nerviosos centrales como hemorragia, hipoxia cerebral, sobredosis de drogas, convulsiones febriles. Cuando lleguen en pediatría y tengan un bebé que esté volando en fiebre, no lo duden, chicos, a bañarlo con agua fría, porque la convulsión puede dejar en algunos casos lesiones irreversibles en los niñitos chiquititos. Problemas respiratorios como bronquiolitis, asma, neumonía, fibrosis, embolia, EPOC, hipoventilación, etc. Problemas cardíacos, por ejemplo, lo que vimos en la niña, la tetralogía de Fallot,
insuficiencia cardíaca, problemas valvulares, infartos, sobre todo infartos graves, policitemia, metahemoglobinemia. ¿Qué es la metahemoglobinemia? El aumento de la hemoglobina reducida que les comenté. Una causa frecuente son la ingestión de venenos, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mal de montaña e hipotermia. Doctor, me voy de viaje a Cerro de Pasco o me voy a Pastoruri. ¿De acuerdo? Perfecto. Resulta de que si te vas de manera brusca a Pastoruri, que está a 5.000 metros, probablemente hagas mal de montaña. Recuerde que hay mal de montaña benigno y maligno. El benigno se llama soroche. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar, ¿de acuerdo? Mejora bajando unos metros, es decir, bajando de donde estás, ¿no? Regrésate un poquito a una zona más baja, unos 1.000, 2.000 metros menos, y recuperándote, adaptándote poco a poco. Pero también te puedes morir. ¿Te puedes morir o no? Claro, te puede dar mal de montaña maligno, edema cerebral con muerte o edema pulmonar con muerte. Mucho cuidado. Bien, ¿y cuándo se ve la altura? Cuando vas a una región que está por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Chicos, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ya son las 3 que tienen práctica, ¿no? Bien, el día sábado, por favor, yo voy a estar llegando acá entre 2:30 a 1, ¿ya? Lastimosamente, antes no se puede por el tráfico que es terrible. Así que me esperan, ¿ah? Así haya uno, yo hago clase, ¿ah? De 2:30 a 1 para terminar esta y seguir con la siguiente clase, ¿ya? Ahí quedamos, hasta luego.